La prueba de sonido es una de las ventajas más importantes que tiene un sonidista. Esta nos permite anticiparnos y reducir las probabilidades de problemas el día de la presentación. Nunca es igual cuando llegamos el día de la presentación y ya hemos hecho prueba de sonido a cuando llegamos y tenemos que ajustar todo en el camino. Ahora, si no tenemos un plan para hacer la prueba de sonido, esta se puede volver un desastre. Hoy te mostraré mi forma de hacerla después de 10 años haciendo sonido. Primer paso, chequeo de líneas. En este paso vamos a chequear que cada micrófono y cada instrumento que esté conectado al Snake tenga señal. Esto nos va a ayudar a reducir los problemas el día de la presentación, porque si llega a suceder algo, lo podemos resolver en ese momento y no debería haber sorpresas el día de la presentación. En este paso también podemos aprovechar de ajustar la ganancia. Medimos que tenga señal y ajustamos la ganancia de una vez. ¿Qué es la ganancia? La ganancia es lo que nos ayuda a regular la cantidad de señal de entrada. Te pongo un ejemplo, no es la misma cantidad de señal de entrada de un bombo a la voz de una persona. Entonces, la ganancia nos ayuda a que estos dos elementos estén más o menos dentro del mismo rango de señal. ¿Por qué es necesario ajustar la ganancia correctamente? Porque la ganancia me afecta a todo. Me afecta a los procesos, me afecta a la ecualización, la compresión, las puertas de ruido, me afecta a la mezcla de monitores y también me afecta obviamente la mezcla de PA. Si el músico, por ejemplo, toca diferente a como toca en el ensayo, a como toca en la presentación, esto nos va a desconfigurar todo. Entonces, ¿dónde debería estar la ganancia? La ganancia debería estar donde el medidor de señal nos marque que está entre verde y amarillo. Una de las reglas más importantes es que nunca debería llegar a rojo. Si la ganancia llega a llegar a rojo, significa que el sonido va a estar saturando. También es necesario que durante la presentación o el día del evento nosotros tengamos que estar chequeando siempre la ganancia. Porque normalmente los músicos, cuando hacen prueba de sonido, hacen un nivel de energía que es muy diferente al día de la presentación. En esta presentación, como ya va a haber gente, ya va a haber público, los músicos se van a ver influenciados por eso y normalmente tiende a subir la adrenalina, lo que los lleva a tocar con mucha más energía. El segundo paso es la ecualización. En este paso lo que vamos a hacer es hacer una ecualización, pero que no esté tan marcada. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar hacer ajustes después cuando empiece a sonar todo junto. En este paso lo que yo normalmente hago es cortar las frecuencias que no quiero. Por ejemplo, aplico filtro pasaltos y con la técnica del barrido voy a buscar las frecuencias que suenen peor en cada uno de los instrumentos. Si quieres profundizar sobre este tema, acá arriba te dejo un video donde explico muchísimo mejor las técnicas de ecualización que yo utilizo en el sonido en vivo. Vamos con el tercer paso, que es ajustar el monitoreo. Muy bien, la mezcla de monitoreo es algo bastante extenso, entonces voy a tratar de resumirles los puntos más importantes aquí. Para monitoreo de piso, tenemos que tener muchísimo cuidado con el tema del volumen. Para yo mantener el volumen controlado en el escenario, trato de usar dos trucos de mezcla. Lo primero es que si el músico me pide que le suba más a su instrumento, lo que yo hago es bajarle a los demás instrumentos, así su instrumento queda más al frente de la mezcla. Y el segundo es no poner en todos los monitores de piso todos los instrumentos. ¿Cuáles yo coloco? Yo coloco los que los músicos no pueden escuchar naturalmente en el escenario. Por ejemplo, digamos que yo soy un guitarrista y tengo el amplificador de la guitarra atrás y tiene una buena presión sonora. Se supone que yo debería escuchar o tener una referencia de ese amplificador que estoy teniendo atrás. Por lo tanto, no te voy a pedir que me pongas en mi monitor de piso más guitarra, porque se supone que ya la estoy escuchando naturalmente. Otro aspecto que es fundamental, y es que no podemos mezclar monitores desde la consola de PA. ¿Qué tenemos que hacer? Si estamos mezclando desde la consola de PA y monitores, tenemos que acercarnos a los monitores y ver cómo se está escuchando, porque desde la consola de PA no vamos a tener una referencia clara, una referencia confiable. Muy bien, para monitoreo personal es necesario que nosotros tengamos un par de audífonos. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a pedir a la banda que toque una canción completa. Durante esa canción nosotros vamos a tratar de hacer una mezcla lo más clara posible, que tenga sus efectos, que tenga paneo, que tenga ecualización, que tenga todo. Luego de eso, nosotros lo que vamos a hacer entonces es esto. Cuando la canción termine, nosotros vamos a ir por cada miembro de la banda preguntándole si necesitan algún cambio. No podemos dejar tampoco que los músicos abusen de este privilegio que se les está dando, porque vamos a gastar demasiado tiempo en la prueba de sonido. Claro, esa es la situación en donde no tengas tiempo. Si tú tienes tiempo suficiente, entonces obviamente mientras más toquen los músicos, mayor detalle vas a poder tener en cuanto a la mezcla. Cuarto paso, la mezcla de PA.
Lo primero que debemos hacer es bajar todos los faders. ¿Por qué? Vamos a empezar a construir la mezcla poco a poco, paso a paso, asegurándonos de que en cada paso la mezcla vaya sonando correctamente. Si te das cuenta que hiciste un cambio y la mezcla suena mal, entonces ya sabes cuál es el paso que te está afectando. Lo primero, ajusta la batería y el bajo, que estos son los instrumentos que le dan más energía a la canción. El bajo y la batería para mí son los instrumentos base de la mezcla. Si nosotros tenemos una buena base, todo lo demás va a ser mucho más fácil. Lo segundo es ubicar las armonías. En este caso, guitarra y teclados. Hay que subir la guitarra o el teclado hasta un punto donde ya nosotros sintamos que la sala se está llenando. Tercero, hay que ajustar las voces de coro hasta que se empiecen a mezclar bien con esos instrumentos. Y cuarto, subirle a la voz principal, que vendría siendo el techo de nuestra mezcla. ¿Dónde debemos colocar la voz principal? Sencillo, hasta que la escuchemos al frente. Hay que tener en cuenta que para llevar todas estas cosas a cabo y tener controlada la mezcla, vamos a tener que usar procesamiento. Vamos a tener que usar ecualización para crear separación entre los instrumentos y que no haya solapamiento entre ellos. Y vamos a tener que usar la compresión y puertas de ruido para controlar la dinámica. Quinto paso, déjalo así y vete. Ok, mentira. No es momento de dejarlo. Cada canción tiene un sonido diferente y una dinámica diferente. ¿Cuál es el trabajo del sonidista? El sonidista tiene que escuchar cada canción hasta que podamos entender cómo debe ser mezclada esa canción. Te voy a dar varias cosas que debes considerar para cada canción. Lo primero que debes preguntarte es cuál es el instrumento principal. El instrumento principal puede ser cualquiera. Por ejemplo, si tenemos un solo de guitarra en una canción, obviamente durante ese solo la guitarra va a ser el instrumento principal. También debes preguntarte dónde se ubican los otros instrumentos, es decir, los instrumentos secundarios. Aquí tú tienes que ver qué tan audibles son. Por ejemplo, tienes que ver si se mezclan bien con los instrumentos principales o si tienen un volumen muy bajo que casi no se percibe. También puede existir la situación donde se escuchen a un buen volumen pero no tanto como el instrumento principal. Y por último, debes preguntarte dónde se ubican las voces de coro. Las voces de coro pueden ir justo debajo de la voz principal o pueden ir bien mezcladas con los otros instrumentos. Último paso, diagnosticar problemas. El primer problema es cuando no tenemos sonido. Para resolver esto tenemos que hacer algo muy sencillo. Tenemos que seguir la ruta de la señal, es decir, desde que sale del micrófono hasta que llega a la consola. Puede ser el micrófono, el instrumento, el cable, el snake, los conectores, un proceso en la consola, una conexión en la consola, etc. Acá arriba en una tarjeta te voy a dejar un video donde explico mejor cómo resolver problemas. El otro problema que es muy común es el feedback. Te voy a dar 3 pasos para resolver este problema. El primero, el micrófono debe estar lo más cerca posible de la fuente de audio. Por ejemplo, si tú tienes un vocalista que es tímido, estas personas suelen alejarse mucho del micrófono porque siente que se escuchan demasiado. Entonces tú debes explicarles a esta persona que debe tener el micrófono entre 3 y 5 centímetros de la boca. El segundo paso es reducir el volumen de tus monitores. Si estás teniendo feedback muy seguido, esto puede ser una señal de que a lo mejor tus monitores tienen demasiado volumen. Recuerda que en el escenario hay mucha presión sonora. Nuestro trabajo también es lograr que ese nivel de presión no sea tan alto, porque si la presión sonora es demasiado alta va a afectar la mezcla de PA. El tercer paso es cortar las frecuencias que normalmente hacen feedback. En cada sala, por lo mínimo hay 2 o 3 frecuencias que echan problemas con el tema de feedback. ¿Qué debemos hacer nosotros? Con un ecualizador gráfico debemos buscar cuáles son las frecuencias que normalmente nos dan ese problema y reducirlas un poco. Hay que tener en cuenta de que si empiezas a hacer cambios muy agresivos, cortar demasiadas frecuencias o bajarle demasiados decibeles a una, esto va a afectar la calidad de sonido que tenga la mezcla de monitores. Otro problema es si sentimos que falta energía en la sala. Normalmente la energía viene de la batería y el bajo. Entonces, si sientes que falta energía, prueba subiéndole un poco a estos dos instrumentos. Ahora, hay algo que he visto que es bastante común. Hay iglesias que no tienen subwoofers. ¿Qué es lo que sucede? Yo sé que los altavoces que tenemos en las iglesias reproducen esas frecuencias, pero estos no tienen la cantidad de energía suficiente como para llenar la sala. Ahora, ¿cómo sabemos si tu iglesia necesita unos subwoofers? Muy sencillo. Si tienen una batería microfoneada y un bajo, definitivamente necesitan un subwoofer. Y el último problema es cuando tenemos demasiado volumen o demasiada presión sonora en la sala. La solución más obvia puede ser bajarle a los faders.
Y eso está bien. Muchas veces esta va a ser la solución más rápida, pero muchas veces esto también es problema de ecualización, que puede haber enmascaramiento entre instrumentos. Hay instrumentos que comparten espacio frecuencial, es decir, que sus frecuencias fundamentales están dentro del mismo rango. Entonces, nosotros con la ecualización tenemos que crear una separación entre ellos. Te voy a dar un ejemplo. Hay un caso muy particular que es el caso del bombo y el bajo. ¿Cómo yo resuelvo esto? Al bombo le aplico un filtro pasaltos hasta los 80-70 Hz, dependiendo también de cómo lo escucha en la sala. ¿Qué es lo que hago con este filtro? Con este filtro voy a dejar las frecuencias más graves para el bajo, porque el bombo puede sobrevivir fácilmente sin esas frecuencias tan graves, pero el bajo no. Entonces asegúrate de revisar la ecualización de cada instrumento y fíjate que cada uno esté en su punto exacto.